Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Ciudadanos en CNN Chile. Con nuestros panelistas habituales, por supuesto, los que nos acompañan cada lunes en la noche para debatir sobre actualidad. Los presentamos de inmediato. Mónica González, bienvenida. Muy buenas noches. Hernán Larraín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Rafael Berguán. Don Daniel. Y Alberto Mayol. Buenas noches. A ellos y a todos ustedes para participar de inmediato en el debate que comenzamos ahora. Y que lo comenzamos, como siempre, con una pregunta para que ustedes comiencen a participar a través de nuestras redes sociales. La pregunta es la siguiente. ¿Fidel Castro pasará a la historia como A, un dictador, o B, un líder revolucionario? ¿Cuál será la más importante de ellas? La forma en que lo recordará la historia es nuestra pregunta para que participen a través del Twitter con el hashtag CiudadanosCNN. ¿Están empezando a responder la pregunta? Después les voy a preguntar qué opinan cuando entremos a ese debate. Antes vamos al minuto de confianza. Alberto, partimos contigo. En la Universidad de Santiago realizamos una investigación tratando de determinar algunas hipótesis respecto a la abstención electoral. Todos saben que han habido muchas hipótesis que han surgido, algunas un poco livianas, como que la gente no quiere levantarse o cosas por el estilo. Tratando de dilucidar aquello, hemos notado que es en las comunas de clases medias y fundamentalmente en aquellas comunas con altísimos niveles de endeudamiento donde aumenta la abstención electoral. Es decir, votan bastante más en las comunas pobres y votan bastante más en las comunas ricas, extremadamente ricas, las 5 más ricas. Votan más en las más pobres que en las más ricas, habrá que decirlo. Contrario a lo que se ha señalado en varios artículos académicos respecto a que hay un sesgo de clase en relación con esta tendencia, que diría que los ricos votan más que los pobres, la verdad es que no es así, es las capas medias. Las capas medias han sido las mismas que han tenido movimientos sociales, las capas medias son la zona hoy día donde se concentran gran parte de los conflictos. La conciencia de esa conflictividad, la conciencia de esas problemáticas es la clave para entender el Chile actual y todavía aparentemente hay muchos que se niegan a reconocerlo. Gracias, Alberto. Hernán, tu minuto de confianza. A partir de mañana se empieza a votar la ley de presupuesto. Y creo que hay que ponerle foco a muchas cosas y en particular al Sename, puesto que después de que conocimos todos los dramas que han ocurrido ahí, el gobierno decidió aumentar el presupuesto en un 18,6% respecto al año pasado. Los niños del Sename están en 2 tipos de instituciones, en centros administrados por el Estado y en otras que son fundaciones y privados. Del aumento del 18,6%, solo un 0,6% va para niños que están en instituciones privadas o en fundaciones. Hace muy poco la presidenta Bachelet, frente a la muerte de Fidel Castro, dijo que se iba un líder que había luchado por la dignidad y la justicia social. Está bastante claro y en eso este gobierno es muy consistente que entiende por justicia. Muchas gracias, Hernán. Me tomo mi minuto de confianza ahora. Si algo han demostrado fenómenos como Donald Trump en Estados Unidos, como Marine Le Pen en Francia u otros en Europa, es que la xenofobia y el temor a los inmigrantes es una herramienta electoral que funciona, que entrega votos. Y eso es preocupante cuando vemos que ese debate comienza a instalarse en Chile, con la necesidad, en que hay bastante consenso, en que hay que actualizar la ley de migraciones. El punto es cómo hacemos ese debate. ¿Lo vamos a hacer solamente desde el punto de vista de la xenofobia, desde el control solamente a los extranjeros, o lo vamos a hacer también desde el punto de vista del fomento a una integración real de los inmigrantes a Chile? Sería bueno no olvidar que Chile es un país formado por inmigrantes, desde los castellanos y vascos, los alemanes, los palestinos, los franceses, los coreanos, los peruanos y tantos más que han ido llegando, que han enfrentado en su momento suspicacia y resistencia, pero que hoy indudablemente son parte de nuestra identidad. Lo mismo debemos pensar acerca de inmigraciones más nuevas, como la de colombianos o la de haitianos. Ojalá que sea ese fomento y ese respeto, ese entusiasmo incluso por la diversidad, el que guíe el debate que va a comenzar ahora en Chile. Rafael, tu minuto. Ya a esta altura es sabido que la política vive una crisis de legitimidad. De hecho, es común ningunear esta actividad pese a lo importante que es para la democracia. Lamentablemente, muchos políticos no ayudan. Es común en la nueva mayoría, varios de sus líderes en el último tiempo han dicho que el gran objetivo de esta elección es impedir que la derecha llegue al poder. Y la semana pasada, en una entrevista que incluso es
es portada de la revista ¿Qué pasa? Andrés Velasco, que se supone que es un político moderno y educado, planteó que él tiene dos grandes objetivos el próximo año. Uno, ser elegido senador, el otro, impedir que Lagos y Piñera lleguen al poder. Yo creo que sería mejor que nos digan cómo pretenden mejorar al país en vez de dedicarse a hacerle zancadillas a sus contrincantes. Nosotros tenemos que exigirles que nos convenzan que su proyecto será mejor para la gente, en vez de tratar de impedir que otros candidatos nos convenzan de eso. Muchas gracias, Rafael. Mónica, tu minuto. En estos días el Tribunal Constitucional está demostrando que es realmente lo que quería Pinochet, el último cerrojo, este cinturón de castidad de la democracia. Porque a puertas cerradas se está negociando un acuerdo que permitiría a universidades privadas y centros de formación técnica, institutos profesionales, acceder a fondos estatales, aun cuando no está aprobada ninguna ley que sancione qué es el lucro y menos que defina lo que es el lucro. Es decir, todos los reclamos, todos los problemas que se han ventilado de lucro y que van en merma y en desmedro de la educación, de la calidad de la educación en institutos privados, no ha valido de nada. Al igual como nos escucharon a los estudiantes de la Universidad del Mar en su momento. Sin leyes que sancionen, vamos a aprobar esto y se hace a puerta cerrada. Yo lo encuentro un escándalo. Y es imposible que nuevamente a puerta cerrada se legisle y se apruebe algo para salvar una glosa presupuestaria que consagraría la gratuidad. A mí me parece que llegó hora de que cada cual se haga responsable de si se hacen las leyes mal, de por quién voto y si protejo a determinadas universidades. Muchas gracias, Mónica. La muerte de Fidel Castro, sin duda, ha sido el tema mundial y también en Chile en los últimos días. Vamos a la nota y luego al debate aquí en Ciudadanos. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Fidel Castro dejó una marca en América Latina y el mundo, ¿quién pudiera dudarlo? Su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Tocó vivir un largo periodo de su historia desafiando a la primera potencia mundial que la tenía enfrente. Derrocó, jugándose la vida allá en la Sierra Maestra, a una dictadura sangrienta. 60 o casi 60 años de atropellos a las libertades, a la democracia y a los derechos humanos en Cuba. Castro fue capaz de conquistar la imaginación de buena parte de América Latina. Lamento en particular las expresiones de la presidenta Bachelet, que lo considera un líder de la dignidad y de la justicia social. El presidente de la República no viaja a Cuba, tampoco viaja el canciller. Ahí está el debate abierto en el mundo y también en Chile, claro, donde el tema de Cuba siempre ha separado aguas, siempre ha generado muchísima y muy encendida controversia. Quiero primero escuchar sus opiniones en breve con respecto a la pregunta que hacíamos. ¿Qué es más importante en el juicio a Fidel Castro, dictador o líder revolucionario? O por ponerlo de otra manera, ¿hay un juicio más bien negativo o positivo de su figura? Hernán, si podemos brevemente hacer la ronda para luego ir al debate. Es compleja la pregunta porque el personaje es complejo. Pero yo intuyo que en el tiempo su legado va a estar más ligado a la dictadura y a la limitación de las libertades que a la historia de un revolucionario. ¿Mónica? Yo creo que es complejo, como dice Hernán, muy complejo, y yo creo que finalmente la historia va a dar cuenta de esa complejidad. La dictadura es una parte de su historia, pero también lo es en sus inicios, y hasta muy avanzada su régimen, la de un líder revolucionario. La historia me absolverá, dijo alguna vez Fidel Castro en el año 53, cuando intentó por primera vez tomarse el poder. ¿Lo absolverá la historia o no? A ver, pero la pregunta, yo con la pregunta no me confundo. Yo creo que la pregunta está mal planteada porque uno tiene que tener opciones que sean excluyentes y la verdad que en este caso creo que no lo son. ¿Cuál es más relevante finalmente? Es un líder revolucionario que durante casi 50 años actuó como dictador y que a los 90 años le dejó, bueno, muere a los 90, pero hace, ¿no es cierto?, algo así como 9 años atrás, le deja el poder a su hermano de 85 años. ¿Cuál es más relevante para la historia? ¿Qué es más relevante? Yo creo que si vamos a recordar una cosa, y tenemos que recordar una cosa por el bien del mundo, es que este fue un dictador que estuvo casi 5 décadas en el poder. Alberto. Bueno, a mí me parece bastante claro que es un líder revolucionario, que lo que va a pasar a la historia va a ser el hecho inédito, porque no es habitual que un país de este porte sea capaz de enfrentar a una nación imperial a kilómetros de
de proximidad, y es evidente, me parece que esa capacidad de resistencia va a ser lo que va a pasar en la historia. La historia, no creo que los que aquí presentes van a empezar a decir que Pirro, Alessandro Magno, qué sé yo, eran dictadores, que también lo eran, ¿no? Pero todos dicen grandes líderes, grandes conquistadores. Bueno, por ahí van las cosas, estamos hablando de 8.000 metros de altura, no nos perdamos, ¿no? No nos perdamos. ¿Sí, Hernán? A ver, yo creo que la civilización va avanzando, va logrando ciertas conquistas, la democracia es una de ellas, los derechos individuales, las libertades civiles, son conquistas que la civilización ha ido alcanzando, los derechos humanos son un acuerdo internacional hoy día entre las naciones, y podrán haber en el personaje y en su legado cosas interesantes, pero no nos podemos equivocar, estamos frente a un violador de los derechos humanos en forma sistemática, las libertades individuales, civiles, la libertad de prensa, de asociación, de reunión, todas ellas aplastadas. Es cierto, el personaje es complejo, es un personaje histórico que tiene muchas caras, es cierto, hay en él una épica frente a Estados Unidos, frente al mundo, va a ocupar un lugar en la historia sin duda, pero no nos confundamos. Hay detrás de él, sobre todo, un dictador que dejó en su familia y en un ejército a un país completo. ¿Sabes qué? Yo no me pierdo en eso tampoco, porque yo creo que los derechos humanos son uno solo. A mí lo que me desagrada en estos días es que una cantidad de gente que hace gárgara con el violador y el dictador sangriento, como he escuchado, el dictador más sangriento de la historia, nunca ha emitido una sola voz de crítica frente a los crímenes de Pinochet, frente a los crímenes del régimen chino. Ojo, frente a los desaparecidos de un país como México. Entonces, yo siento que el doble estándar vuelve a instalarse. Y yo creo que es necesario, exactamente porque las violaciones a los derechos humanos continúan, en tener una sola vara, y esta doble instancia, doble vocabulario y un cinismo que se instala a mí me repele. ¿Por qué? Porque esa misma gente, u otros más viejos que han sido de sus propias familias, son las que propiciaron la mayor indignidad de los años 50 que da origen a la Revolución Cubana y en los años 60. No nos olvidemos que el contexto en que Fidel Castro hace el asalto al cuartel Moncada y logra cambiar la revolución es que logra cambiar la vida de un prostíbulo. Y yo no olvido esas imágenes, unos gordos asquerosos, que la puedes ver, yendo las a puedes ver buscar, también. perdón, yo también he ido y no es lo mismo. Y voy a explicar por qué no es lo mismo. No es lo mismo, porque, y a mí eso me avergüenza y me da asco, esos gordos asquerosos iban a buscar en un país en donde no había salud, no había hospitales, había analfabetismo, y la falta de dignidad la tropezabas en cada paso que dabas. Gente que, yes, yes, yes. Eso, a mí no se me olvida, porque también, perdón, ¿En qué época? cuando en los años 50, al final de los años 50 y en los años 60, no nos olvidemos que eso era el patrón común de América Latina. Pero Mónica, también cuando hay, y hay muchísimos reportajes al respecto, prostitución por pasta de dientes o por jabón, y a eso voy. con turistas europeos, por ejemplo, en Cuba, ahora. Por supuesto, y eso ¿No es lo mismo? No, insisto, son dos prostituciones en dos países distintos, que son igual de asquerosas. O sea, a mí igual me da asco, porque encuentro que prostituirse por un jeans o una pasta de dientes es terrible. Pero por lo menos es un país, y a eso quiero apuntar, en donde hay educación, hay salud, y lo que quiero explicar es que no nos olvidemos cuál era el panorama, incluso en nuestro país, en donde gente, o sea, siempre se habla de que la CIA fue la que preparó la invasión a Guatemala, Santo Domingo, pero ojo, en Chile hubo gente que también hizo cosas muy asquerosas y que se vendió a ese peso al que, perdón, Fidel Castro con su revolución y con una cantidad del pueblo cubano que hizo ese sacrificio, logró mostrar algo que era inédito, como tú dijiste, Alberto, decir, hay esperanza, hay dignidad.
Voy a usar una expresión que le he escuchado a varios cubanos y que es un poquito subida de tono. Dicen, mira, en la época de Batista, efectivamente, Cuba era un burdel y los Castro la transformaron en una casa de puta. Esa es la diferencia. Básicamente el atropello a los derechos, en este caso, fundamentalmente de las mujeres y de los niños. Hombres y mujeres, pareciera que no cambió mucho en esta época, simplemente el entorno en el cual esto ocurre es un poquito menos, tiene un poquito menos de glamour. Ahora, yo quiero, déjame solo para cerrar el punto tuyo, Mónica. Yo estuve buscando cifras porque, si bien Cuba no está en el Fondo Monetario y no está en el Banco Mundial, hay algunos datos del Banco Mundial, sí hay cifras de Naciones Unidas que comparan a la Cuba de los últimos 10 años, la Cuba ya de Raúl Castro con la Cuba de los años 50. Y se comete un error típicamente. Cuba va lejos en los años 50 de ser un país pobre en la región. La verdad es que no tenemos tiempo para decir todas las cifras, pero solo déjame mencionar un par de ellas. La primera, que es la más fome y la más obvia para un economista, ingreso per cápita. Tenían el año 1955 tenían el tercer ingreso per cápita de la región, el tercero. Pero algo más interesante para la discusión que estamos teniendo, porque lo que se dice es que lo que hizo Fidel Castro es que transformó a ese país, que era en el contexto latinoamericano de ingreso medio alto, en un país en el que, como dijo la presidenta, la justicia social se hizo presente. Déjenme decirles que en esos dos aspectos, y tengo 40 cifras más que me escriban por mail y yo se las mando a la gente que esté interesada, en esos dos aspectos, Cuba era el segundo país con menor analfabetismo en la región detrás de Uruguay en 1955 con 23% analfabetismo, mientras el promedio en España era 50% y el promedio para América Latina era del orden de 55%. Cuba tenía 23, segundo detrás de Uruguay. Segundo y final, Cuba tenía el mayor número de médicos per cápita en 1957 en toda América Latina. Por lo tanto, incluso lo que se dice en términos sociales es a esta altura un mito resultado de propaganda del régimen castrista. ¿Alberto? A ver, desconocer datos que además la OMS ha declarado que para ellos resulta un ejemplo el sistema de salud cubano. Yo llegué a las cifras con números, sí, incluso sí, con un claro, decimal. pero estoy diciendo simplemente que la OMS declara que es un modelo de un país que con pocos recursos logra hacer una medicina preventiva, logra hacer una medicina que no está basada en ir a atacar el problema cuando ya aconteció, a bajo costo y con muy buena calidad. Partiendo de un nivel muy alto y al costo con la de esperanza, transformar a su pueblo, llevarlo a la miseria. Poniendo todos los recursos en eso. Y así todo lo único que lograron fue mantener los niveles que tenían antes de que llegaran los Castro. Simplificar eso es bastante... No, es lo que dicen las cifras. No, porque las cifras no van a decir que tú porque invertiste en salud la gente es más pobre. Eso, las cifras no lo dicen. No, lo que las cifras muestran Así es que este es un país en el que la gente no tuvo para comer durante mucho tiempo, a pesar del enorme apoyo económico de la Unión Soviética primero y después de Venezuela. En primer lugar, cualquiera que sabe un poco de la historia de la Unión Soviética sabe que la Unión Soviética casi todo lo que pasaba muy lejos le resultaba un poco incómodo. El apoyo a Cuba siempre fue que sí, que no, le daba petróleo, el petróleo lo podían vender, con eso hacían algunas cosas. ¿Ya? Tuvo una muy buena negociación Castro con la Unión Soviética, donde los convenció de que si íbamos a creer en Marx, íbamos a calcular las horas de trabajo y no el costo de cada uno de los insumos, y logró una negociación interesante. Pero más allá de eso, no es efectivo el apoyo irrestricto, total, de que todos los recursos, eso nunca fue real, ni siquiera políticamente. Incluso en la crisis de los misiles, Fidel Castro le pide apoyo a la Unión Soviética y le dice, nosotros hasta aquí llegamos porque esta cosa se está poniendo fea. ¿Ya? De hecho, es la Unión Soviética la que obliga a Cuba a recular. Y yo creo que empezar a discutir si la cifra o no la cifra, el ingreso per cápita, que sabemos muy bien qué es lo que representa, yo creo que a mí no me gusta, yo no me meto en ese esquema. Yo voy a explicar por qué. Porque yo no voy a defender ninguna dictadura. Pero lo que sí yo quiero es que hablemos de verdad. Y yo he hecho clases a periodistas cubanas, independientes, hace pocos meses y el año pasado. Periodistas que no quieren irse del país. Periodistas que cuentan, y los invito, periodismo de barrio. Hay 5 o 6 blogs de periodistas que ejercen el periodismo en Cuba y que te cuentan la verdad. ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cuál es la verdad? Lo que te cuentan es esto, los matices. O sea, son periodistas que no te dicen
yo considero que irme a Miami es mi meta. No soy marxista, no soy una persona que va a defender este régimen. Pero este es mi... Por supuesto que no, pero por su... A ver, perdón, Hernán, a mí tú no me vas a llevar, porque nadie me va a llevar, a una discusión de negro-blanco. Tú lo dijiste al principio. Esto no es mucho más complejo. No hay libertad si no soy tonta. Hay un solo diario. Pero hay este periodismo nuevo, vibrante, valiente, que no es un periodismo tampoco de negro o blanco. Es un periodismo que te cuenta qué está pasando en los barrios, qué está pasando con la economía, que está hecho por gente con diplomados en Harvard, en Columbia. Es gente brillante. Yo los invito a ver esa Cuba. Porque ¿sabes qué? El estereotipo no ayuda a nadie. Nos quedamos en los estereotipos y no somos capaces de ver lo que pasa en ese país. Mónica, pero si el estereotipo va para el otro lado. Aquí lo que hay es adultos con responsabilidad política, como incluso la presidenta de la República, que ante una figura que al final se transformó en un ídolo pop, porque lo que hace hasta las fotos del New York Times y de Le Monde son fotos que uno las mira y son visualmente atractivas. Esta es una figura pop que vende camisetas, que estuvo 50 años sometiendo un régimen a una dictadura feroz como todas las dictaduras del mundo. Y lo que tenemos entonces es que el estereotipo al final funcionó para ese lado. Tenemos a esta gente que como adolescentes está enamorada de este personaje mítico que efectivamente yo creo que Castro representó, como decía Hernán, como en parte están diciendo ustedes, una épica relevante en una época. Pero eso no significa, a mí lo que me parece absolutamente inaceptable, y eso es donde yo creo que uno tiene que tratar de no confundirse, es que en figuras políticas de la envergadura de la Presidenta de la República y del actual candidato expresidente Ricardo Lagos, por razones básicamente electorales, decían hacer declaraciones en las que no hay absolutamente ningún reproche a todo aquello que como país hemos tratado de defender y de recuperar después de 17 años de una feroz dictadura. Entonces a mí me parece que si eso además lo sumas a propósito de lo que tú decías de la OMS, a una institución como la CEPAL, que es parte de Naciones Unidas, que en su Twitter institucional hace un saludo por la revolución al comandante Castro, sin nuevamente hacer ningún reproche a la barbaridad que significa tener una dictadura en el mundo actual, no en el mundo de Pirro ni en el mundo del siglo XIX, en el mundo actual, 50 años. A mí me parece que eso, yo no sé cómo se lo puedo explicar a un joven de 20 años que está tratando de entender cómo funciona el mundo. Déjame complementarnos una cosa, porque se murió un dictador, pero no se ha muerto la dictadura. O sea, parte de la paradoja es que sigue estando en Cuba un régimen dominado por el ejército, por el hermano de este señor que acaba de morir, y hay una parte del mundo que niega, y a mí me da la atención, porque si yo estoy de acuerdo contigo, aquí no puede haber doble estándar. Chile tuvo una dictadura, Pinochet fue un dictador, se violaron los derechos humanos y las libertades fueron limitadas, no se respetaron los derechos individuales. No fueron limitadas, fueron avasalladas. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Entonces hablemos del mismo el estándar que le aplicamos a Pinochet, tenemos que, y en general, es un estándar universal. Y yo estoy con Rafael, yo creo que entre líderes de la izquierda chilena hay dudas para observar, hay confusiones, hay tibieza para llamar las cosas por su nombre. Dicho sea de paso, Fidel Castro fue un dictador. Y la dictadura continúa. Sí, pero a ver, insisto, creo que aquí hay una cuestión que aquí no cuaja del todo en esta línea argumental. O sea, yo creo que el rigorismo con el cual ustedes quieren evaluar esa dictadura debiera ser también el mismo para evaluar lo que pasa con las políticas internacionales de un Estados Unidos, que las conocemos perfectamente cómo funcionan. Me gustaría haber visto esta misma conducta hace pocas semanas cuando visitó Chile el líder del gobierno chino y la prensa de derecha ultracomercialista no solo lo cubrió sin ninguna denostación, sino que al contrario lo trató con todas las ínfulas que se le da a un gran jefe de Estado. Todo eso porque finalmente lo que hay en juego es el negocio. O sea, a mí me parece que estamos siendo un poquito bárbaros. Aquí hay un tema que es bien simple. Si queremos analizar con ese rigor, que me parece muy bien, me parece que esa exigencia está bien, pero estamos hablando de estándares. Analicemos las políticas exteriores
también de Estados Unidos. Analicemos lo que pasó con el proyecto del mismo Fidel Castro, que en su momento lo hace a través de Venezuela, pero era un proyecto de muchos años, de intentar generar una zona financiera propia del tercer mundo, que permitiera que nosotros pidiéramos créditos a los propios países del tercer mundo sin tener que recibir las exigencias de vuelta políticas que pone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y yo no veo ninguna crítica a ese nivel de colonización en la cual Chile se entrega por completo. Creo que también, Alberto, y con todo eso, la pregunta no es un doble estándar ser tremendamente enfático, en lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, en hablar de la dictadura de Pinochet, del dictador y de las violaciones a los derechos humanos, pero cuando ocurre algo parecido en Cuba, empezar a llenarnos de matices, de explicaciones, que si bien es cierto no es menos cierto, que el contexto, que antes también había una dictadura, ¿no ese es un doble estándar? A ver, me parece, primero, que no hay ningún doble estándar en decir que hay situaciones de contexto. Otra cosa es que condenemos las violaciones de los derechos humanos siempre. Eso es otra cosa, pero entender que había una dictadura y entender que aquí se quiso hacer creer que había una dictadura antes, ¿ya? Es un asunto que evidentemente es relevante. O sea, aquí se intenta hacer creer y allí existía, ¿ya? Me parece que tú acabas de decir una cosa muy importante. Es que el momento en que ganó Trump en Estados Unidos, es evidente que yo no voy a tener un doble estándar con respecto a Cuba. Y ya lo he dejado suficientemente claro. Pero es necesario para cualquier persona con dos dedos de frente y con un poco de proyección histórica que entendamos que un señor que demoniza a los latinos como lo ha hecho Trump es lo que pasó cuando éramos el patio trasero. Es lo que pasó cuando Castro se terminó en eso que tú tan frívolamente dijiste, en un icono pop. No era pop. Era alguien, cuando éramos el patio trasero, los latinos éramos, no nos olvidemos que hasta... y no nos olvidemos que hasta sífilis inoculó los servicios de Estados Unidos en Guatemala, cuando la United Fruit era mucho más importante que cualquier otro organismo de América Latina. Algo que ocurrió en la década de los 50 o los 60, ¿puede justificar algo que ocurre y yo creo hoy, que cuando 2016? se demoniza a los latinos, cuando hay una embestida contra los latinoamericanos, a mí me gustaría solo decir, ojo, pongamos atención, tengamos dignidad y fortalezcamos la democracia, porque es verdad. A Estados Unidos le bajan de repente estas políticas en querer imponer cosas y volver a... No, ya sé que se le ocurra de nuevo convertirnos en patio trasero. Y no van a faltar personas en Chile que van a ir a venderse al mejor postor. Y eso significaría, de verdad, minar la democracia en un continente que ya tiene muy mermadas sus instituciones. A mí no me gusta Trump, no me gusta la campaña que hizo. Creo que efectivamente demostró elementos de discriminación étnica, machismo, sexismo. Me parece que ha dado señales que el proteccionismo y el nacionalismo van a jugar un rol importante en su presidencia. No me gusta. Pero estamos frente a una democracia donde un grupo de personas votó por él y todos vimos debates y tuvimos conciencia de lo que significaba eso. Dicho sea de paso, los medios y la élite jamás pensaron, ni la comunidad internacional, que iba a ocurrir lo que estaba ocurriendo. Trump es también un espejo de Estados Unidos. Mi punto es, las personas eligieron. Hubo información abierta. Cuba no se acerca un milímetro a eso. Y es muy importante decirlo con todas sus letras. Sí, claro. Entonces, es una democracia imperfecta, tiene un poderío militar del cual abusa. Podemos hacer ese análisis, Alberto, estoy de acuerdo contigo. Podemos hablar de China y entender de que es un capitalismo controlado por un partido donde no hay democracia, también. Entonces, podemos entrar a analizar eso y no podemos tener un doble estándar al respecto. Y Chile comercia con China y busca tener las mejores relaciones con lo que es efectivamente una dictadura. Todas las cosas por su nombre, pero no matizar entonces a Fidel Castro lo que fue una dictadura. Mira, a mí lo que me pasa al final, por tratar de resumir mi idea, es que creo yo que lo que termina ocurriendo acá, del lado que sea, cuando ocurren estos proyectos que hoy día han perdido un poquito de sentido, yo sé que la épica viene de los años 70, el hombre nuevo, etcétera. Es un poquito como la canción de Sabina hoy día, esto del lugar de los sueños rotos. Pero a mí lo que me pasa es que al final yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que al final las personas, son un medio o son un fin?
Porque si lo que tú tienes es un proyecto cultural, político, incluso en algunos regímenes racial, en el que se sacrifica a las personas para llegar a ese lugar, a esa nirvana, bueno, digámoslo, pero yo creo que las personas tienen que estar primero. Y aquí lo que hizo esta experiencia socialista, como otras de derecha, centro, izquierda, es que trató de usar a las personas con este fin. Llevó a mucha gente a la miseria, obligó a mucha gente a estar viviendo en un lugar en el que las condiciones eran absolutamente inaceptables por mucho tiempo, más allá de los problemas externos, por conseguir un fin. Y a mí me parece que usar a las personas como un medio es absolutamente inaceptable. Tenemos que irnos a la pausa. Tenemos más temas para conversar a la vuelta de esta pausa aquí en Ciudadanos de CNN Chile. De Cuba a la política chilena, remecida en los últimos días por el escenario presidencial de la nueva mayoría. Irrumpe José Miguel Insulza, el Partido Socialista toma definiciones, Ricardo Lagos intenta imponerse allí y le va mal el fin de semana. Breve nota y vamos a la conversación. El agente de Chile para la demanda marítima boliviana ha decidido dejar su cargo. Estoy disponible para participar en las decisiones del Partido Socialista. Me parece muy bien, ¿eh? Él debe pensar que es un ascenso merecido. Yo creo que él debe creer que me lo merezco porque me dejó como 40 veces a cargo del país. Si él fuera presidente, me parecería una persona sensata que podría hacerle bien al país. Lo que él vino a decir fue que las primarias tomaban demasiado tiempo y que era mejor que el Comité Central tomara una decisión. Creo que hay que acelerar los procesos. Siempre el Partido por la Democracia y el Partido Socialista han presentado un candidato común. No es el momento de que sea una excepción. Cosa que parecía muy difícil prever que pasara en Chile, que Insulza se enfrentara a Lagos, que Lagos fuera al Partido Socialista a pedir una especie de proclamación express y que le dijeran que no. Está movido el panorama. Hernán, ¿cómo lo ves? A ver, seguimos viendo los efectos de el terremoto electoral de las municipales, ¿ah? Y un gobierno sin capital político donde se presidencializó y las primarias hoy día son lo que domina en la agenda. Y eso es un poquito en lo que está la nueva mayoría. Me parece interesante la irrupción de Insulza. ¿Le ves alguna posibilidad? A ver, creo que, recordemos, Lagos lleva 3 meses haciendo lo posible por poder construir un posicionamiento político en las encuestas y en el eje PS-PPD. Y la verdad es que no lo está logrando. Ha puesto todo su capital político y las señales son... Otra cosa, Daniel. Está bien, lo que quiero decir es que Insulza tiene un espacio complejo, pero creo que entra un buen timing. Él anticipa, creo yo, que Lagos va a la baja, que se va a producir un vacío en el eje PS-PPD y que él lo puede llenar. Y además, en el fondo, se enfrenta a su propio fantasma. Creo que da la cara, renuncia, se enfrenta a su ex jefe y de hecho, logra atrasar la decisión de el Comité Central del Partido Socialista. Alberto, ¿es bueno el timing de Insulza? ¿Tiene posibilidades? El timing puede ser correcto, el problema es todo lo demás. O sea, la piscina estaba con poca agua y es la misma para los dos, y ahora hay 2 personas tratando de ocupar una piscina donde no hay agua. Es una situación más patética que la anterior. ¿Es guatazo o es piquero lo de Insulza? Es guatazo con serio riesgo, porque además hay muy poquita agua. A ver, la situación es más o menos la siguiente. Efectivamente, Lagos se la achicó el mundo. El partido diciendo, yo soy el candidato de la coalición, y termina tratando de pedir permiso para ser el candidato del PPD, ¿no? Y eso ya para él es bastante duro, y creo que marca que su candidatura está condenada a una imposibilidad estructural, porque él no va a ir a jugar un partido que no tenga alguna posibilidad. Insulza entra a ese espacio, le complica aún más la tarea, pero no significa que él pueda recaudar algo en ese escenario. Creo que es clarísimo que la posición estructural en la sociedad que ocupa Lagos es la misma de Insulza. Insulza nunca había roto el cordón umbilical ni lo está rompiendo ahora. ¿Por qué lo hizo entonces? Yo creo que lo hizo porque pensó en esta lógica muy del analista, del asesor chileno, de que cree en las figuras, en las imágenes, en los líderes, en los nombres. ¿Y él es un líder, según él? Más que en el proceso, sí, él lo cree, yo no tengo ninguna duda que lo cree. Y él cree que entonces que el problema es la persona Lagos y no lo que representa, y él quiere entrar a ocupar ese espacio, pero el problema es lo que representa Lagos. Yo creo que hay que tomar en cuenta lo siguiente: viene una elección donde, a mi juicio, los candidatos que hoy día aparecen como
desquiciadamente demenciales para el establishment, van a ser mañana los candidatos que el establishment va a decir, estos son. Porque ese es el comienzo, esto es el comienzo simplemente del hecho estructural de que los candidatos que estábamos acostumbrados no van a llegar probablemente a la escena final. Sí, tú partiste diciendo, oye, qué increíble, nadie habría imaginado que Insulza iba a enfrentar a Lagos. Yo agregaría, qué increíble que Insulza enfrente a alguien, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo se le pidió que enfrentara a alguien, nunca lo hizo. Tuvo una oportunidad que yo creo que fue más apropiada si de verdad tenía intenciones de ganar hace algún tiempo atrás. 2009. Optó, con justa razón, por una posición más cómoda. ¿Tú incluyes a la OEA en eso? Bueno, como una posición más cómoda, sí, claro. Ahora, con cómodo. Ahora, yo sí creo que... A ver, dos cosas con respecto a Insulza. La primera, me parece a esta altura bastante evidente, dado que los dos representan más o menos lo mismo, que si entra Insulza es porque Lagos está saliendo. Y segundo, que como en el caso de la candidatura de Lagos, creo yo, y esto no es peyorativo lo que voy a decir en mi cabeza, yo creo que son candidaturas testimoniales, al final del día. Ahora, yo creo que hace falta en este país que haya gente que vaya a defender ciertas historias que hoy día están siendo tergiversadas, y creo que Insulza en parte, por supuesto que siempre es bueno estar ahí a la guaite, como decíamos, por si algo pasa y te llaman, pero yo creo que al final esta es una candidatura más testimonial, como son muchas, entre paréntesis, las candidaturas que hoy día estamos viendo. ¿La de Piñera también? ¿Tú crees que no creo que esa sea testimonial, pero sí creo, por ejemplo, la de Sichel en Ciudadanos, bueno, lo que está pasando. Ciudadanos, el partido, no ejemplo, Ciudadanos, el programa. ¿La de Cast? Mira, una más interesante. No, pues la de Cast, yo creo que lo que ¿Cuál está Cast? haciendo es... Hay dos Cast candidatos a Sí, presidente. la de ese Cast, el que está allá al frente. El que representa... Felipe. El que apoya a Nánchez, Felipe El que apoya a No, pero Nánchez. mira, una candidatura testimonial, en el sentido, creo yo, exacto, el concepto es la de Atria. En el sentido que tú quieres poner temas sobre la mesa, Absolutamente. y yo creo que es una contribución al debate. Absolutamente. Qué bueno que lleguen, si bien todo el mundo sabe, yo imagino, ellos incluidos que no tienen Ya, pero un ninguna posibilidad. expresidente está para una candidatura testimonial. Es que yo creo que Bueno, el sí, error del Lago si el fue país está desorientado. ¿Sí? Es que el en error su del cabeza. Lago fue ir al Partido Socialista. Yo lo considero un error. Yo creo que el panorama está tan revuelto que ir al Partido Socialista me parece que fue en las condiciones en que están. Ahora, yo modestamente creo, no comparto tu opinión, de que esto fue un remesón en el panorama político, Insulza presentándose de candidato, y Lago que recibe unas pifias en el Comité Central del Partido Socialista. No me parece que sea remesón. A mí más me impresionó los 4 puntos que bajó Piñera a propósito de en la encuesta. Ojo, hay que tomarse con mucho título de inventario las encuestas después de lo que pasó con Trump y lo que pasó, ojo, también en la primaria de la derecha francesa. Las encuestas hoy día están bajo severo cuestionamiento. Pero Así Mónica, que- Lagos va al Partido Socialista a pedir la práctica que lo proclamen. Y en el Partido Socialista le dicen, no solamente le dicen no, sino póngase a la fila y compita en una preprimaria para intentar ser candidato. O sea, Lagos ya, si la segunda vuelta es la final, la primera vuelta es la semifinal, la primaria son los cuartos de final, el Estadio de Lagos Perdón. vaya a competir a los octavos de Primero, final yo y póngase a la creo lista. que hay que definir primero algo que advirtió el CERVEL, de que las primarias abiertas en los partidos no están permitidas, no son legales. Y quiero decir porque... Pero no tienen... No pueden hacer propaganda. Claro, no, es un tema que a mí me parece que va a haber que zanjar. O sea, estamos en un panorama muy abierto, lo que quiero decir. Esto que es una cosita administrativa, técnica, yo creo que no es menor. ¿Y por qué digo esto? Porque, esta es mi opinión muy personal, yo creo que todo lo que pasó en el Partido Socialista de aquí a abril puede cambiar. Lo hemos visto otras veces, pueden citar a otro comité central. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que los dados están recién empezando a barajarse, que el campo está abierto, no ha aparecido Farcas, y no hablo del diputado que está relacionado con las becas Valech, PPD, sino que hablo del empresario, el rubio natural, De rubio frondosa natural, cabellera. que entre paréntesis ha hecho bastantes cambios en su fortuna en los últimos meses. Ha vendido todo, se ha dedicado a tener sitios web. Entonces, yo creo que está recién empezando esto. Entonces, yo no me casaría con una decisión del Partido Socialista que dice decidamos en abril. Yo creo que todo puede pasar aquí. No, yo estoy en una cosa de acuerdo con la Mónica y en otra en desacuerdo. Yo creo que efectivamente esta es una elección muy líquida, muy abierta. Lo que está pasando en el mundo habla de sorpresa y eso puede correr para cualquier lado. ¿No? Con todo, y si bien estoy también de acuerdo contigo que las encuestas están con mala imagen hoy por hoy,
Yo sí creo que la encuesta CEP a mediados de diciembre va a generar efectos políticos. Mi intuición, de hecho, es que Lagos va a salir muy golpeado de eso. Muy trasquilado. Alejandro Guiller va a ser el más competitivo dentro de la nueva mayoría. Y la lectura de Insulza va a ser, miren, yo no estuve en el campo de esta encuesta, el señor Lagos hizo todo lo imaginable, no es competitivo, sigamos corriendo este partido, denme la oportunidad, y por eso aplacemos las decisiones. Yo creo que eso está haciendo el PS está pateando para enero y para marzo, algo que efectivamente sería un error decidirlo hoy. Y también incluso creo, respecto de Guiller, o sea, Guiller ha demostrado tener una cierta sintonía con la ciudadanía, pero sigue siendo un político poco experimentado, ha hablado muchas veces de más en las últimas semanas, tampoco creo que es garantía de éxito. Ya, perdona, pero para ti Lagos y Insulza no tienen ninguna posibilidad. Ni Piñera. ¿Ninguno de los tres? No. ¿De ser presidente? Ninguna. ¿Quién tiene posibilidad? No, yo creo que hoy día el escenario es más bien junten todos los temores de las élites y los tendrán allí. O sea, el próximo año probablemente, por eso insisto. Pero perdón, ¿o Sandón Guillé o alguien todavía más fuera del...? O sea, yo creo que Sandón puede llegar a ser el candidato de la derecha, pero por descarte de Piñera, no por su capacidad de llegar a la vara mínima para poder ser el candidato de una coalición tan importante. Lo más probable es que la derecha se quede, con esto de tener un solo candidato fuerte, se quede con algún candidato de segundo orden, donde Sandón tiene buena pinta para segundo orden, digamos. Hay varios que están en el segundo. Bueno, pero Sandón yo creo que tiene una capacidad mayor de recibir. Quizás Felipe Kast efectivamente logra heredar mejor los votos de Piñera, quizás, pero no sé si yo creo que él va a buscar un perfil mucho más radicalizado Sandón y capaz que eso tenga algún beneficio. Y por la nueva mayoría, evidentemente la situación está para Guillé, o sea, me parece que, por eso insisto, a mi juicio, la élite que hoy día habla de Guillé como una especie de Trump chileno, va a encontrarse el próximo año con que va a ser el candidato más parecido a lo que es el orden. Y va a ser el candidato porque pueden aparecer, y efectivamente con posibilidades, muchos candidatos que están descartados y que consideramos más bien fuera del escenario en principio. Sin embargo, ¿sabes? Creo que atentaría contra esa candidatura de Guillier, como tú la planteas, lo que va a plantear Fernando Atria. A mí me parece una de las cosas más interesantes que ha pasado, ¿no? Es un Fernando Atria, como tú decías, que evidentemente es testimonial, pero la plantea desde el punto de vista, pongámosle contenido. Hablemos de verdad, hablemos de programa, hablemos de qué es lo que quiere la izquierda, el Partido Socialista. Y yo creo que desde ese punto de vista, en ese contexto, Fernando Atria, que efectivamente no quiere ser el presidente de la República porque es realista, lo que está planteando... no sé, que lo quiera ser presidente. Yo creo que en esta vuelta no. Muchos voluntarios parece cáliz. Yo estoy pensando, no lo conozco, pero yo creo que él es muy serio, yo creo que en esta vuelta sabe que no. Pero él puede conjugar y puede aunar a un polo de izquierda que no está en el Partido Socialista y en el PPD, y puede ordenar a una cantidad de desencantados que no es que piensen que la presidenta Bachelet hizo reformas que no correspondían. Lo que les molesta es que reformas que son de verdad clave, como la reforma de la educación que sanciona el lucro definitivamente, como la reforma de la AFP, de verdad, no se hayan hecho bien. Entonces yo creo que ahí hay un contingente que nosotros no estamos tomando en cuenta. No lo estamos tomando en cuenta. Sí, muy breve. Yo estoy contigo en que hay un punto. ¿Qué te pasa esta noche? Hay un punto que hace Fernando Atria que es interesante, que es aquí hay una carrera por personas, cuando que la cuestión que se trata de proyectos políticos. Y guardando todas las proporciones, desde Bópoli, desde mi casa, con Felipe Kast, estamos haciendo el mismo punto respecto a la centroderecha. Esto no se trata de quién es más popular, sino es que si la centroderecha le toca hacer gobierno, ¿qué va a hacer? Y la discusión de las primarias se trata precisamente de eso. El proyecto político que le vas a ofrecer al país. Tenemos que ir a la respuesta que ustedes tuvieron a la pregunta, el tema que comenzamos al principio sobre Fidel Castro. No le gustó a Rafael la pregunta, pero le vamos a hacer igual. Las respuestas con las alternativas que había, que obviamente no son excluyentes, pero intentaban marcar qué es para ustedes más importante en la visión que hay sobre Fidel Castro. ¿Dictador o líder revolucionario? 61% optó por la opción A, dictador. 39% por la opción B, líder revolucionario. Fue la opinión de ustedes en Ciudadanos de CNN Chile. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos encontramos el próximo lunes.